Compartiendo vivencias, experiencias y algo más, parte 2. Voz y texto de María Lilia Rogel Gómez. Como les decía, como psicóloga educativa se puede desarrollar el aspecto clínico al realizar la aplicación y el reporte de la batería de las pruebas psicológicas aplicadas en los alumnos. El social, al hacer el estudio de diversas actividades como escuela para padres, programas sobre ecología, organización dentro y fuera de la comunidad. En laboral, al realizar el estudio de campo, la investigación mercantil más factible de acuerdo al área, la motivación, organización y seguimiento de cada alumno, la selección al analizar las actitudes y aptitudes de cada chico propuesto. En educativo, realizar programas especiales de acuerdo a las necesidades de los alumnos. En una ocasión, cuando en educación especial existían los grupos integrados, reflexionando con una directora sobre el por qué se deberían de integrar los niños a este tipo de modalidad, debido a que su maestra de nuevo ingreso tenía que reprobar mínimo a 12 alumnos, pero de acuerdo al requisito de reprobación que les decía solo debía de hacerlo, la directora le dijo que solo debía de hacerlo con 2 o 3 alumnos y que ella los escogiera, porque si no se iba a quedar sin trabajo, porque ella pasa con su grupo al segundo año. Al estar con la directora, ella contestó: por eso la maestra pasa a segundo año, para reforzar la lectoescritura, y cuando la cuestioné sobre, estoy de acuerdo de que sea para reforzar, pero si no se tienen los conocimientos básicos, ¿qué va a reforzar? Ella empezó a cuestionarme y a aceptar en parte el por qué, pero a la vez nos empezó a explicar la cadena educativa del por qué debía de seguir la normalidad. Y cuando le volví a preguntar, a comentar, estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué pasaría si empezamos con una nueva generación? Al fin que ya nos echaron a perder. ¿Por qué no llegar al secretario nacional de educación a nivel de la SEP, en este caso ahora ya es IEBEM, y hacerle esta propuesta? Al final la maestra aceptó que hiciéramos no un grupo de grupos integrados, sino 2 grupos, y tuvimos 40 alumnos. Con eso y otras reflexiones similares, podríamos haber seguido avanzando. Pero, por ejemplo, como ahora que ya no se debe de tener reprobados, estamos, como diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, gracias por haberme escuchado y gracias a Dios por haber puesto en mi camino a todos mis maestros y amigos de esta gran primera generación de psicólogos y a todos los profesionales, familias y niños con los cuales trabajé y me llenaron de gratas experiencias, aprendizajes y sobre todo darle un sentido más humano a mi participación. Recuerden que los únicos imposibles que tenemos son aquellos en los cuales no nos sentimos capaces de desarrollar. Cuídense y sigan avanzando. Su amiga Lilia Rogel. Bueno, aquí sí quisiera agregar otro tipo, por eso digo y algo más, ¿sí? A continuación sí quiero comentarles algunos, ahora sí, valga la redundancia, ¿sí? Quiero hacer de su conocimiento algunas de las experiencias o cómo vieron nuestra generación algunos compañeros. Por ejemplo, también
lo de Doña Mari que mencionó Rafael en su entrevista como representante de nuestra generación. Doña Marita era también la que vendía los taquitos, ¿sí? De frijoles con su cremita y salsa y queso. Aquí me gusta recordar porque nos venían a 35 centavos cada taco. De 3 tacos era 1 peso 5 centavos. Qué tiempos, ¿verdad? Esta Araceli me dijo que fuimos una generación muy aguerrida, ¿sí? Muy, muy aguerrida. Y de los que eran mejores organizadores siempre fueron Víctor Jorrín, Miguel Manso, en paz descanse, Irma Alicia Salgado y Mary Ganem. Casi que ellos, al igual que Gerardo Telles, fueron grandes líderes, ¿sí? Yo generalmente hablé en masculino y no por eso quiero que crean que no, de hecho lo dije, la mayoría fuimos feministas, ¿sí? Por ahorrar tiempo, espacio y en palabras, pero ahora sí, tanto del lado femenino como masculino, todos se destacaron por diversas situaciones y han sido profesionales muy exitosos. Por sus reflexiones estaba Marina Salgado, Graciela Mejía, quienes eran también muy, muy analíticas. Graciela y Araceli se fueron a hacer prácticas al hospital psiquiátrico que estaba en Puebla, ¿sí? Dentro de nuestras canciones que llegábamos a cantar en nuestros ratos de ocio, cuando no llegaba algún maestro, nos gustaba mucho Michel, ¿sí? En ese tiempo se daban clases de inglés y de francés. Y generalmente Michel se cantaba en francés, era dedicado a Miguel Manso, más que a Miguel Ángel Vázquez. La carcachita, como lo mencionó Víctor Jorrín, que hasta de hecho lo mostró en la conferencia, pues era de Víctor Jorrín. Y cantábamos La Viquina, así como otras canciones muy, muy, muy románticas. Tuvimos contacto con algunos padres de familia, como lo fue la mamá de Magdalena Hernández Ruiz, mi gran amiga, y que en paz descanse, sí, al igual que el papá de Rosy, el señor Valencia, que tenía los tacos acorazados tan famosos por muchos años, y cuando él falleció, ojalá, que Dios lo tenga y que vaya iluminando su camino espiritual. Pues nuestra amiga Rosa María Valencia se encargó de los tacos, ¿sí? Mary Ganem quedó viuda, ¿sí? Sin embargo, eso, como ella fue, ella estudió con nosotros en tiempos cuando ya tenía sus hijos o su hijo, perdón, pero bueno, Mary, como era la persona madura, generalmente estaba siempre bien centrada y era nuestra líder, una de nuestras líderes, ¿sí? Aquí también hay comentarios de que fue una generación con amplio criterio, muy abierta a la sexualidad, aunque curiosamente existía mucha convivencia y de hecho podían irse a algún hotel cuando había que hacer prácticas o excursiones de X tipo y siempre se respetaron como muy buenos amigos. En ningún momento, no que se faltara el respeto, simplemente pues no había ese ligue que hoy puede existir así como con mucha facilidad, ¿no? También en su mayoría éramos católicos,
Y bueno, solo una corrección en mi texto anterior. Fuimos 33 egresados. Y bueno, esto es en relación a mi generación, a mi percepción como amiga y psicóloga. Eso por un lado. Y bueno, actualmente yo ya estoy jubilada, me he dedicado un poco a actividades relacionadas con la literatura y bueno, creo que es lo más que puedo comentar por el momento. Y una vez más, muchas gracias por escucharme y recuerden que no existe puertas, ¿sí? Porque cuando nos cierran uno y las personas, los profesionales son creativos, siempre van a abrir todas las puertas que sean necesarias para continuar sus labores y llegar a alcanzar sus objetivos deseados, ¿sí? Una vez más, me despido de ustedes, que Dios los bendiga y vuelvo a recalcar derechos de autor, voz y texto de María Lilia Rogel Gómez. Que Dios los acompañe.